Ok, bueno, como estábamos diciendo, en la clase pasada estuvimos hablando sobre las patologías comunes que se dan a nivel del hombro. Entre esas lesiones teníamos las tendinitis, teníamos las luxaciones, las fracturas también, y son patologías que de repente tienden a ser comunes en cuanto al nivel de lesiones que se presentan en cualquier ámbito. O sea, de hecho que difiere nada más en la zona en la que se va aplicando esos traumatismos o esas lesiones. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito del codo, y para hablar del codo vamos a tener que dar un pequeño repaso sobre lo que es la anatomía del codo. Bueno, cuando hablamos del codo, tenemos que hablar de que es una articulación sinovial en bisagra entre el húmero del brazo y el radio y el cúbito del antebrazo. O sea que consta de 3 huesos. El húmero, que sería el hueso más largo que tenemos en el brazo, y también tenemos al cúbito y al radio. Estos huesos, el cúbito y el radio, también se unen a lo que es la articulación de la muñeca. Consta de 3 articulaciones que forman una unidad funcional cerrada en una única cápsula articular. Es el nexo de unión entre los potentes movimientos del hombro y la intrincada función motora de la mano. Esto para proporcionar ese vínculo, los movimientos del codo incluyen la extensión y la flexión, así como la pronación y la supinación del antebrazo, que eso usualmente ya lo generan en conjunto con la mano. Bueno, entre los músculos del codo, los músculos del codo se originan en la parte superior del brazo, que sería en el hombro, y se insertan en el antebrazo, produciendo la flexión y extensión o flexo-extensión, así como la supinación y la pronación del antebrazo. Los músculos también proporcionan una estabilización dinámica a la articulación del codo. Y estos son el bíceps, el braquial anterior, el tríceps y el anconio. Y aquí tenemos un cuadro. Esto de los grados no hace falta que lo sepan así a ciencia cierta, pero en cuanto a los movimientos y a los músculos que trabajan, sí sería conveniente que manejen un poquito, por lo menos a grandes rasgos. No les voy a pedir que sepan el origen, inserción, acción e inervación de cada músculo, pero sí a modo de saber un poquito, realizando la flexión de codo, qué músculo trabaja, por ejemplo, sería lo conveniente, ¿está bien? Y aquí tenemos que en la flexión, con la mano en supinación, que sería la mano con la palma arriba, que sería esta posición, trabaja el bíceps braquial. Con la mano en pronación, que sería la mano boca abajo, él trabaja el braquial anterior. Y con la mano en posición neutra, que sería esta posición, trabaja el supinador largo. En el movimiento de extensión de codo, trabaja el tríceps y el anconio. En la pronación, trabaja el pronador redondo y el pronador cuadrado. Y en el movimiento de supinación, trabaja el supinador largo y el supinador corto. Y aquí tenemos
una reseña de lo que sería la localización de esos músculos. Aquí, por ejemplo, tenemos, ahí, mi flechita. Aquí tenemos al bíceps braquial y el movimiento que realiza el bíceps era la flexión de codo. Entonces, el codo, si el codo está en flexión, el músculo que se contrae, por ende, por realizar ese movimiento, sería el bíceps, que sería el agonista en este caso, el que está realizando esa acción ahora mismo, el que está trabajando. Y por el contrario, cuando se produce una flexión de codo, el antagonista, que sería el músculo que realiza el movimiento contrario a ese, sería el tríceps braquial. Siempre hay que tener en cuenta cuando mencionamos bíceps braquial y tríceps braquial, porque también tenemos bíceps y tríceps en la pierna. ¿Está bien? Esa sería la combinación de bíceps de 2 músculos y tríceps de 3 músculos. Bueno, aquí por ejemplo, cuando el codo realiza esta flexión, se contrae el bíceps y se relaja el tríceps. Por eso dice acá que es el antagonista. Por ejemplo, es la parte posterior del brazo, y entonces aquí observamos también eso. Este sería el tríceps, y aquí estaría el anconio. Este musculito pequeñito que tenemos aquí. Después vamos a estar hablando de ese músculo, así que es para que tengan una noción de dónde se localiza también. Bueno, en cuanto a las lesiones del codo, las causas más comunes del dolor de codo se dan a raíz de una lesión específica, especialmente si los síntomas comenzaron de forma gradual o durante las actividades cotidianas, que entre estas podrían ser las actividades deportivas, que usualmente también se dan a raíz de eso prácticamente. Las lesiones en los codos se producen más comúnmente durante deportes o actividades recreativas, tareas relacionadas con el trabajo o proyectos en el hogar y caídas. Entre las causas y mecanismos de las lesiones de codo en el deporte, tenemos las lesiones repentinas, que en este caso serían las lesiones agudas. Una lesión aguda podría ser causada por un golpe directo, una lesión penetrante o una caída, o al girar, sacudir, trabar o flexionar un codo de manera anormal. El dolor podría ser repentino e intenso, también podrían aparecer moretones e hinchazón poco después de la lesión. Y las lesiones agudas incluyen todo lo que conllevan los moretones, que pueden ser debido a un desgarro, una ruptura de algún vaso, las lesiones en los ligamentos, que sería más fibrilar, rupturas fibrilares o pequeñas rupturas fibrilares en este caso, las lesiones en los tendones que conectan los músculos con los huesos, lesiones de las articulaciones que podrían ser los esguinces, eso al sobreestirarse y al desgarrarse los ligamentos ocasionan eso. Los tirones musculares, el famoso pinchazo muscular, causados por un músculo que se estira en exceso, que usualmente es también por fatiga. Desgarros o roturas de los músculos, como el bíceps o en el tríceps, en la parte superior del brazo. Huesos rotos, que sería la fractura. Esto podría ser en la parte superior o en el antebrazo. Y dislocaciones de la articulación del codo, que sería cuando una articulación sale de su lugar. Bueno, esas eran las lesiones repentinas, o sea, durante el momento, que serían las lesiones agudas. Y aquí tenemos las lesiones por uso excesivo, que serían las lesiones crónicas.
de las que también ya estuvimos hablando en la clase pasada y estuvimos hablando mucho sobre todas esas lesiones y a raíz de qué se dan. Las lesiones por un uso excesivo, se producen cuando se ejercen demasiada tensión en una articulación o en otro tejido, a menudo al hacer en exceso una actividad o por la reiteración de una actividad. Las lesiones por uso excesivo incluyen las bursitis, que es la hinchazón detrás del codo. Podría ser bursitis del olecranon o codo de Popeye, que vamos a estar hablando de eso más adelante. Las molestias o el dolor en la parte externa o lateral del codo, que podría deberse a una epicondilitis. Las molestias o el dolor en la parte interna, que podrían ser la epitrocleitis o codo del golfista. Y los nervios comprimidos, como compresión del nervio cubital, que es el pinzamiento del nervio cubital. Eso sería cerca de la articulación del codo. Y dice que por lo general se produce a causa de movimientos reiterados. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las patologías más comunes que se dan en las lesiones agudas durante el deporte o a raíz de un deporte. Entre estas lesiones más comunes tenemos a la ruptura del bíceps braquial, que dijimos que el bíceps braquial era el que realizaba la flexión de codo. Rotura del tríceps braquial, en este caso, que sería el músculo que realiza la extensión de codo. Luxaciones del codo, que habíamos dicho que la luxación era cuando una articulación sobresale de su estructura normal. Y las fracturas alrededor del codo. Bueno. Vamos a hablar de la rotura del bíceps braquial en principio. Esta patología o esta lesión es comúnmente llamada el signo de Popeye, porque usualmente Popeye es el que tiene este aspecto protuberante en la zona del bíceps. Bueno, el músculo bíceps tiene dos tendones que se unen proximalmente a la escápula, que serían el tubérculo supraglenoideo y en la apófisis coracoide del hombro. A ver, mi flechita. En esta zona se originaría. Y se va insertando en el radio, en la tuberosidad radial. Las roturas del tendón del bíceps proximal son más comunes que las roturas del tendón del bíceps distal. Cuando hablamos de posiciones distales o proximales, tenemos que tener en cuenta que cuando habla de las zonas proximales, son todas las que tienen que ver, todas las que están cerca o se acercan más a lo que es la cabeza, ¿está bien? Y las lesiones distales serían todo lo que esté alejado ya de la zona de la cabeza. En este caso, por ejemplo, dice que las roturas del tendón del bíceps proximal son las más comunes que las roturas del tendón del bíceps distal. O sea que las roturas a nivel proximal son las más comunes en comparación a las fracturas distales. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No hay ninguna duda.
¿Me escuchan? ¿O están tímidos hoy? Sí, sí se escucha, profe. De mi parte no hay duda. Perfecto, muy bien. Vamos a continuar entonces. Cualquier cosa, si es que quieren consultar algo o no les queda claro algo, me preguntan, ¿está bien? Que para eso estamos. Bueno, continuando sobre la rotura del bíceps. Aquí tenía yo un dibujito de la rotura del bíceps y se me pasó, este no lo he visto. Justo aquí marcado. Bueno, el mecanismo de lesión. Bueno, en cuanto al mecanismo de lesión, esto va aconteciendo de una forma habitual en los trabajadores de fuerza o en personas que presentan factores predisponentes, como la toma de esteroides o el tabaquismo. Aunque puede ocurrir en pacientes sin factores de riesgo. Las rupturas del tendón del bíceps pueden ser causadas por un trauma, como el uso del brazo para romper una caída. A esto se refiere cuando apoyamos el brazo, o sea, famoso la gente te dice, me caí sobre el brazo. Bueno, y en ese caso es cuando se suelen dar este tipo de rupturas, si no es fractura también, ¿verdad? Dependiendo mucho también del tipo de paciente. O por movimientos repetitivos como lanzamientos de jabalina, vóley o handball. Cuando hablamos de los síntomas de la ruptura del bíceps, y básicamente en cuanto a la mayoría de las lesiones, vamos a encontrar que tienen varios síntomas en común e incluso los tratamientos, ¿está bien? Todo lo que implique que sea tendinoso y fracturas tienden a tener los mismos síntomas o los mismos tratamientos. En algunos casos difieren algunas cositas. Bueno, en este caso aparece dolor súbito, agudo, en la zona antecubital del codo. Sería antecubital. A ver, área de quimosis o hematomas, que sería el aspecto rojo o incluso con los moretones ya en esa zona. Sería entre esta zona, ¿está bien? Músculo abultado por encima del codo, que era esa imagen que les mostré con relación a lo del signo de Popeye. Hay pérdida de flexión y supinación activa del antebrazo. Bueno, en cuanto al tratamiento, sería una cirugía para reparación del bíceps, del tendón del bíceps. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar de lo que es la rotura del tríceps. Un gatito. Bueno, la ruptura del tríceps. La rotura del tríceps distal es una lesión infrecuente que suele producirse a nivel de la inserción ósea y se asocian a caídas. Un ratito, chicos, en 10 minutitos se va a cortar la transmisión. En cuanto se corte, yo voy a cargar, voy a guardar la grabación y al rato yo ya me conecto. Les aviso cualquier cosa al WhatsApp, ¿está bien? Antes de que se acabe. Bueno, les decía que esta lesión suele producirse a nivel de la inserción ósea y se asocia a caídas sobre la mano extendida. Lesiones deportivas y uso de esteroides suponen menos del 1% de las lesiones tendinosas del miembro superior. Los casos bilaterales son muy raros y se presenta de esta forma. Aquí estaría la zona en la que se origina el tríceps y en esta zona se inserta el tríceps.
Por eso dice que es más frecuente en la zona distal, o sea, en la zona de su inserción, este tipo de desgarro. Muy bien. El mecanismo de lesión suele producirse por una fuerza excéntrica aplicada sobre un tríceps contraído. Por eso justamente mencionaba que se asocia mucho a las caídas con el brazo extendido. Habíamos hablado de que el movimiento que realiza el tríceps es la extensión del codo. Entonces, justamente al estar el brazo extendido es en donde se produce esa lesión. ¿Por qué? Porque el tríceps está contraído. Asociado o no a traumatismos en la cara posterior del codo. Generalmente afecta a la inserción ósea del tendón con o sin avulsión ósea. Y menos frecuentemente al vientre muscular y a la unión miotendinosa. Perfecto. Muy bien. En cuanto a los síntomas, también aparece dolor repentino, hay inflamación en la zona, hay una sensación de desgarro en la cara posterior del codo. Decimos sensación porque es el paciente el que refiere esto. Incluso hay ocasiones en las que el paciente siente un chasquido cuando hay esa ruptura en el tendón, porque tiende a hacer un ruido fuerte cuando se desgarra. Hay debilidad para la extensión del mismo, evidentemente. Si el tendón está roto, el músculo no va a poder realizar el movimiento que tiene que realizar, porque a través del tendón, el músculo ejerce su movimiento a través del tendón que está unido al hueso. Entonces, si el tendón está roto, evidentemente la tracción del hueso no se va a generar. Hay tumefacción y equimosis. En cuanto a los tratamientos, en este caso, si es un tratamiento no quirúrgico, que esto también es dado el caso de, ¿verdad? Hay casos en los que evidentemente no, que se podría hacer por patologías, por la edad del paciente o por otras situaciones que no se someten a una cirugía, pero que evidentemente la solución más remota para esto sería una cirugía, y mucho más en el caso de un deportista o un paciente joven. En el caso de los tratamientos no quirúrgicos, se realizan terapia antiinflamatoria y no esteroidea, permitiéndose durante este primer periodo la movilidad activa y pasiva según la tolerancia al dolor para evitar la rigidez del codo. Eso usualmente ya con fisioterapia. Y los tratamientos quirúrgicos, que sería la cirugía. Perdón. Ahora hablamos de la luxación del codo. Habíamos dicho que una luxación es cuando una de las partes o ambas de una articulación se ve desplazada de su estructura normal a raíz de algún estímulo, algún movimiento brusco, alguna caída. La luxación de hombro, dije, perdón. Aquí, no está bien. La luxación de hombro supone entre el 10 y 30% de todas las lesiones en cuanto al codo. Porque dijimos que como el húmero se conecta al hombro y también al codo, la luxación de codo se le atribuye más cuando hay lesión en el hombro. Se dan mayor frecuencia en niños y en adultos jóvenes, y más del 50% de las luxaciones tienen una naturaleza deportiva. Serán los deportes con una mayor incidencia en caídas de alta intensidad, aquellas con una prevalencia más alta de luxaciones de codo,
Hablamos entre ellas a los accidentes deportivos en ciclismo, patinaje y judo. El mecanismo de lesión, el deportista cae hacia atrás y apoya su mano con el brazo en extensión, el codo en valgo y su antebrazo en supinación. Esta biomecánica lesional genera que el 90% de las luxaciones tengan un trayecto posterior. ¿Qué quiere decir eso? Que al sobresalir el codo salga, a ver, les voy a mostrar. Ahí. ¿Ustedes me ven? Sí, profe. Ah, sí me ven. Yo no me aparezco aquí en la pantalla. Bueno, a lo que me refería. No sé si ven ahí el codo porque yo no me estoy viendo en serio. Acá quiero mostrarles lo que es el brazo. Cuando se refieren a una luxación posterior, significa que el codo sobresale de esta manera y no de esta manera. ¿Está bien? A pesar de que la articulación del codo es muy estable en flexión y en pronación, cuando se someten sobre estas fuerzas intensas en extensión y supinación, el ligamento colateral medial puede llegar a romperse. Sin el principal estabilizador primario del codo, la cabeza radial se desplaza hacia el valgo, provocando la luxación de posibles lesiones asociadas. Hasta ahí no hay ninguna pregunta. ¿No hay alguna duda? ¿Se está entendiendo? Bueno, están muy tímidos hoy. De mi parte, todo bien, profe. Perfecto, José. Bueno, en cuanto a los síntomas, volvemos a tener dolor a la palpación, hay edema o deformación visible, es usualmente cuando hay una luxación es muy evidente. Movimiento severamente restringido, antecedente reciente de trauma o en la articulación del codo. Y en cuanto a los tratamientos, tenemos los analgésicos intravenosos, la reducción y la inmovilización de la articulación de codo con cabestrillo, férulas, que eso lo realizan ya en los centros de salud. ¿Está bien? Falta menos de un minuto para que se corte la transmisión. Como les dije hace un ratito, termina la conexión, voy a guardar la clase y después nos volvemos a conectar. Yo les aviso a lo mucho en 2 minutos, ¿está bien? Así para tratar de terminar